Con gusto, secretario. Presidente, con su permiso. Muy buenos días, tengan todas y todos. Secretario, canciller, Mario, Javier y Héctor, bienvenidos. Como ya indica el presidente e indica el secretario Alcocer, vamos a dar una panorámica con los estados, con las curvas epidémicas, y comento solamente dos elementos cruciales. Este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante. En la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia, insisto, en el mundo, todos los países tenemos que estar preparados para convivir con el virus SARS-CoV-2. La expectativa pública general es que uno quisiera que la epidemia culminara en un punto dado del tiempo y que la pandemia ya abandonara el mundo entero. Pero la realidad, con base en la experiencia de muchas décadas o muchos siglos, de hecho, en el mundo, en el conocimiento de las epidemias, es que algunas enfermedades pueden terminar en un punto determinado, pero son muy pocas. Realmente existen antecedentes solamente de una enfermedad infecciosa de carácter epidémico que fue erradicada por la acción humana y fue la viruela, una infección cuya vacuna había sido inventada 200 años atrás y que en 1977 terminó con la declaración de su erradicación. Finalmente la declaración ocurrió en 1980, el último caso se registró en Kenia en 1977. Pero esta es la viruela y es un caso muy peculiar de una enfermedad que tiene las características o tuvo las características biológicas, epidemiológicas y clínicas para lograr ser erradicada. El resto de las enfermedades infecciosas lo que suelen presentar es un fenómeno de adaptación tanto ecológica en el sentido natural como a la ecología humana, en donde dos especies, la del agente infeccioso y la humana, empiezan a encontrar puntos de equilibrio junto con el contexto ambiental y después la enfermedad se vuelve menos virulenta, y esto quiere decir menos agresiva, menos capaz de causar daño, y también los seres humanos encuentran un punto de adaptación, no solamente en el sentido inmunológico, sino en otros mecanismos de resistencia. Y al final, la enfermedad permanece por décadas o quizá por cientos de años en un equilibrio continuo y dinámico con los seres humanos. Esa es una predicción general, insisto, para el mundo, que quede muy claro, no estoy hablando de México, esto es un fenómeno de la pandemia en el nivel mundial. ¿Cuándo se va a llegar a ese punto de equilibrio? Es hasta cierto punto impredecible. Si quisiéramos tener una comparación del escenario que estoy relatando, podríamos mirar a la influenza. La influenza es una enfermedad biológicamente milenaria que se conoce en los registros humanos al menos desde el siglo XIV o XV, en donde a través de documentos históricos, principalmente de monasterios, existen relatos de la estación de influenza todos los otoños y todos los inviernos. Y hoy la tenemos aquí y convivimos con ella y sabemos que hay una temporada de influenza que llega en el hemisferio norte entre octubre de un año y marzo del siguiente año. Entonces es un escenario previsible también para el COVID-19. En ese sentido, y termino este comentario antes de pasar a las gráficas, es importante que durante esta primera fase epidémica, la fase de su emergencia, la fase de su propagación inicial, que ha abarcado prácticamente todo el año 2020, mantengamos la capacidad de reducir el daño que causa, logrando que haya una atención oportuna y una atención efectiva, aún en ausencia de fármacos específicos y mientras esperamos todos y todas con gran entusiasmo y con gran ansiedad la llegada de una vacuna o más de una vacuna que sea segura y efectiva y que pueda ser utilizada con celeridad para ese propósito. Y aquí sí hablo ya particularmente de México.
y aprovecho, como lo hacemos siempre, para agradecer efectivamente al canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores la búsqueda activa que ha tenido el Gobierno de México para tener múltiples opciones de vacunas y que estas vacunas, en cuanto hayan demostrado su seguridad y eficacia, sean utilizadas de manera pronta. Si me permite el presidente, me paso para allá para comentar. Muchas gracias. Comentamos el informe técnico. Vamos a empezar con el informe técnico breve que presentamos todas las tardes y después el recorrido por los estados. 170 días de nueva normalidad. Cuando lo decimos los martes y también los fines de semana, recordamos que nueva normalidad es este proceso gradual, cuidado, observado, de guiarnos por un semáforo de riesgo que nos permite saber la intensidad epidémica en sus 4 dimensiones a partir de 10 indicadores y nos permite ir adaptándonos a esa propagación del virus que en este momento para la mayoría de las entidades federativas, como lo veremos a continuación, está a la baja y que en un conglomerado de 5 estados o 5 entidades federativas, particularmente la zona centro-norte, está a la alza y en algunos de ellos ya empezamos a ver también un cambio positivo de regreso a la fase de descenso. La siguiente, por favor. Este es el semáforo de riesgo COVID, de acuerdo a cómo está en esta semana, será renovado en el próximo lunes, como lo hacemos cada quincena. La siguiente. Y aquí en el corte de la curva epidémica con segmentos semanales, la curva empieza en la primera semana, termina en la semana 45, en este momento estamos en la semana 47, la semana 45 es la que aparece aquí al final por tener los datos estables. Esto es convencional en la vigilancia epidemiológica en el México y en el mundo, y vemos que 42% de las personas que tienen los síntomas de COVID y que han sido estudiadas por laboratorio tienen el virus SARS-CoV-2. Para decirlo de manera simple, 4 de cada 10 personas que tienen tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, que acuden a atención médica y se les toman muestras para diagnóstico, 4 de cada 10 se confirma que tienen COVID. Las otras 6 tienen alguna otra enfermedad infecciosa, viral, que puede causar síntomas semejantes, particularmente cuando hablamos de que la gran mayoría de las personas con esos síntomas solo tienen enfermedad leve. La siguiente. En la curva epidémica de casos estimados, donde lo que interesa aquí ver es la trayectoria en el tiempo, recordar para aquellos que es la primera vez que se exponen a curvas epidémicas, esta es una representación gráfica de lo que ocurre a lo largo del tiempo, medido aquí en semanas de la 1 a la 45, y cuanto más se ve esta forma de una montaña, van subiendo estas líneas, subiendo respecto a la gráfica, quiere decir que hay más casos que se registran en esa semana en particular. Llegamos a un punto máximo en la semana 29, es la última semana del mes de julio, y posteriormente tuvimos un descenso hasta la última semana de septiembre, y a partir de la primera semana de octubre tuvimos este fenómeno que habíamos anticipado en México y en el mundo, de que con la llegada de la temporada de frío, la temporada otoño-invierno, que es la temporada de influenza, tendríamos un posible repunte, que es lo que se ve en este cambio de trayectoria. Afortunadamente vemos fluctuaciones y en las 2 semanas más recientes, de la 43 a la 44 y de la 44 a la 45, un descenso que para este último tramo es de menos 3%. 4%, es decir, 4 de cada 100 casos que se han registrado a lo largo de la epidemia son casos activos. Estos son personas que en este momento tienen la enfermedad porque la han tenido en los últimos 15 días y es la duración tipo, la duración promedio de la enfermedad. Aproximadamente entre 10 y 14 días después del inicio de los síntomas, las personas dejan de ser contagiantes. Quienes tienen enfermedad leve se recuperan por completo, quienes tienen enfermedad grave pueden pasar algunas semanas, en promedio 2.2 semanas en hospitalización hasta que se recuperan de su condición pulmonar. Desafortunadamente, por supuesto, cerca del 5% de las personas que tienen enfermedad grave pueden fallecer por un daño pulmonar muy extenso. La siguiente, por favor.
En la mortalidad vemos la tendencia semejante, esto insisto, lo informamos todas las noches. Llegamos a la semana 27, es decir, la segunda semana de julio, con un máximo de defunciones y posteriormente empezó a descender hasta la semana 41, que es la segunda semana de octubre, y hemos tenido este pequeño incremento en las semanas recientes, excepto de la 44 a la 45, en donde se redujo menos 2%. Recordar, como lo dejamos claro todos los días, esto es información cambiante y podría ser que al final de la semana, cuando lleguemos al sábado, este menos 2 quizá ya no sea menos 2, quizá sea un 0 o incluso 1%, en la medida en que esta trayectoria se modifique. Se ha reducido casi la mitad la mortalidad de lo que ocurrió en la semana 27 con respecto a lo que tenemos en esta semana. Esto es aproximadamente la mitad. Habíamos tenido casi 60% de reducción aquí y aquí es la mitad. La siguiente. Y finalmente en la ocupación hospitalaria, que es importante monitorear porque tenemos que asegurar que haya hospitales, camas, personal, equipos disponibles para la atención de cualquier persona con infección respiratoria aguda grave, que es la presentación clínica de COVID-19, que puedan ser atendidas estas personas. Lo que vemos es que también esta curva no empieza en la primera semana del año, esta empieza en el primer día de mayo. O sea, esto es mayo, junio, julio, y también en el punto máximo de la epidemia, que fue para la hospitalización en la tercera y cuarta semanas de julio, llegamos a ese punto máximo, después empezó a descender, y lo mismo, a partir del inicio de octubre, empezamos a tener un incremento progresivo en la ocupación hospitalaria. Sin embargo, si lo comparamos con el máximo de ocupación, que fueron 18.223 camas ocupadas, llegamos a tener una reducción de 9.927, 46%, y en este momento, que es este punto de aquí, menos 29%. Todavía tenemos reserva hospitalaria y esto se distribuye de manera diferencial porque hay entidades, en su mayoría son prácticamente 18 entidades que tienen ocupaciones mínimas. La siguiente. Vamos ahora a pasar a las curvas epidémicas. Ayer presentamos también la situación global, pero ahora vamos a hacer el recorrido de las curvas epidémicas estatales. Interesa ver en forma panorámica el mapa. Recordarán que la intensidad del color refleja la intensidad de la epidemia. Esto se mide con uno de los indicadores básicos de la epidemiología, que es la incidencia, cuántos casos por cada 100.000 habitantes tenemos con enfermedad. Y aquí lo que vemos es que Chihuahua, que había estado de una coloración tan intensa como estos otros estados, ya está en colores claros en la medida en que, como veremos, ha cambiado la intensidad epidémica. Nos resta todavía Durango, Zacatecas, Coahuila también empieza a reducir su epidemia, Nuevo León está aumentándola ligeramente, Querétaro, la Ciudad de México y Baja California Sur, aunque no tiene una trayectoria de cambio hacia arriba, teniendo una población pequeña, todavía tiene una importante intensidad de la epidemia. La siguiente. Primera curva epidémica es la misma que mostré hace rato, de una forma semejante y de color semejante, son los casos estimados, los casos activos estimados, y lo que podemos ver es ese punto máximo en la semana 29, última semana de julio, descenso hasta el 1 de octubre, ascenso, y más recientemente descenso. Verán en todas las diapositivas estas etiquetas que son la ocupación en términos de porcentaje de las camas generales y las camas con ventilador para personas críticamente enfermas. La siguiente es panorama nacional de la mortalidad, es la misma curva que también acabo de presentar y se ven las características ya comentadas. La siguiente. Y la hospitalización también es la misma que acabo de presentar, con la tendencia, aquí empieza en mayo y termina en la fecha presente. La siguiente. Ahora sí, estado por estado, sigan ustedes, la lógica es la misma, la curva de color azul claro son los casos nuevos estimados y en este recuadro veremos las defunciones. Es importante seguir los dos indicadores porque la tendencia no necesariamente es coincidente, aunque en su mayoría en los estados que van en descenso sí vemos que ambas han descendido de manera consistente. La razón de esto, hay un desfase, las personas críticamente enfermas quedan hospitalizadas, insisto, en promedio 2.2 semanas, pero pueden estar hasta
3 o 6 semanas hospitalizadas, y desafortunadamente aquellas que fallecen pueden tardar todo ese tiempo en hospital. La siguiente. Perdón, si nos regresamos. Esto es Aguascalientes, vemos esta trayectoria que ascendió hasta la semana 22, después una meseta con fluctuaciones, como lo veremos en varias entidades federativas, y lo hemos visto en varios países, y aquí lo hemos mostrado, y a partir de la semana 37 del año, segunda semana de septiembre, un incremento más acelerado, y en el último periodo semanal una reducción. La siguiente. La hospitalización, también un incremento progresivo lento, después reducción entre julio y octubre, y después este ascenso. Definitivamente Aguascalientes está en una fase de crecimiento rápido de la epidemia. La siguiente. No es el caso de Baja California, en donde fue uno de los estados inicialmente afectados por la epidemia, y desde la semana 15 del año empezó a tener descenso, con fluctuaciones, por supuesto, como se ve claramente aquí, pero reducción. Y vean ustedes la mortalidad, que lo iremos señalando y destacando para los distintos estados. Tenemos también esta reducción progresiva, y la reducción suele ser mayor para la mortalidad que para los casos nuevos. Esto es importante y lo destaco como mensaje general para todo el país y para cada uno de los 32 estados. Se ha logrado que, a pesar de que haya nuevos casos, se logre reducir la mortalidad en la medida en que se logra una atención más oportuna. Y aquí, mensaje que damos siempre para la población: si usted tiene los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pero además tiene 60 o más años de edad, o bien tiene una enfermedad crónica, destacadamente diabetes, hipertensión, cánceres, inmunosupresión por distintas causas, no se espere. Por favor, vaya al hospital, vaya lo más pronto posible. Ahorita está en promedio tardándose 3 días en acudir las personas, 3 días desde el inicio de los síntomas hasta que llegan a la atención. Necesitamos que eso se reduzca al menos a la mitad, un día y medio. ¿Por qué lo necesitamos? Porque eso ayuda a salvar la vida. Llegue pronto al hospital. La siguiente, por favor. La hospitalización en Baja California, con un pequeño incremento también que empezó en los primeros días de octubre. La siguiente. Baja California Sur, ya lo habíamos comentado, llegó a un punto máximo en el verano, también en junio, y posteriormente ha tenido descenso. Vean ustedes la mortalidad, justo lo que acabo de describir. La velocidad de descenso de la mortalidad es mayor que la disminución de los casos. La siguiente, su hospitalización va a la baja, por lo tanto, Baja California Sur es esperable que empiece a liberarse de la epidemia. La siguiente. Campeche, ni se diga, fue el primer estado en pasar a amarillo, el primer estado en pasar al semáforo verde, tiene ya 3 ciclos de semáforo verde, descenso muy rápido, después un descenso menor en la medida en que se trata de menos casos, la mortalidad también con un descenso acelerado, más acelerado que los casos, y después la hospitalización también ya prácticamente en desocupación. Vean los porcentajes de camas con ventilador y camas generales, son mínimos aquellos que se están utilizando para infección respiratoria aguda y se están utilizando ya para las otras enfermedades. La siguiente. En el caso de Chiapas también vemos que llegó a un punto agudo en la semana 26, después descenso rápido, siguió con descenso, lo mismo la mortalidad, lleva 3 ciclos en semáforo amarillo. La siguiente, va disminuyendo también la hospitalización, ocupación mínima de camas con ventilador y generales. La siguiente. En el estado de Chihuahua es justo lo que habíamos estado comentando. Un logro fue que logró tener una epidemia muy estable y lenta a lo largo de un periodo muy largo, pero después en la semana 37 empezó a subir rápidamente. Hemos intervenido, había llegado a la máxima ocupación hospitalaria con 82% de las camas ocupadas. En este momento ya se han ampliado tanto el IMSS como otras instituciones nacionales y los servicios estatales, ampliaron capacidad. También ahí están todavía nuestros 2 hospitales móviles que ampliaron 40 camas con ventilador en Juárez y en Chihuahua, y ya tenemos 3 semanas de trayecto en donde empezó a reducirse. Desde luego sigue en semáforo rojo, pero al actualizarlo la siguiente semana es esperable que descienda. Vean ustedes la hospitalización en el extremo derecho de la gráfica, ya cambió la tendencia y ahora va a la baja. La siguiente. La Ciudad de México, con esta también larga estabilidad
pero con importante transmisión, y desde la semana 37 también empezó a tener el incremento. Sin embargo, vean las defunciones, a pesar de que han incrementado los casos, las defunciones se mantienen estables con tendencia a la baja. La siguiente, y en la hospitalización, sí vemos que en el último segmento, la última semana o 10 días, tiene tendencia al incremento. Hay una buena reserva hospitalaria en la Ciudad de México, tenemos los Institutos Nacionales de Salud, varios de los centros regionales de la Seguridad Social, y aquí lo que interesa es mantener la estabilidad de la transmisión o reducirla. La siguiente. El caso de Coahuila, vemos también ese cambio brusco en la semana 37, llevamos 3 semanas, o 2 semanas más bien, desde que empezó a reducirse. La siguiente, y lo mismo la hospitalización, mismas fechas, incremento, y ya entró en estabilidad. La siguiente, Colima, una tendencia general de reducción, si contamos desde este punto hasta allá, aunque hubo una pequeña variación, y la mortalidad también, vean ustedes, continúa a la baja. La siguiente, lo mismo las hospitalizaciones. La siguiente. Durango tiene todavía esta fase de incremento rápido, apenas tiene la primera semana en donde empezó a reducir, y esperamos que, si sigue la trayectoria de Chihuahua, también empiece a reducirse. Hemos intervenido para ampliar la capacidad hospitalaria, porque todavía la capacidad hospitalaria está siendo utilizada, 71% de camas generales están ocupadas. La siguiente. El Estado de México, con una tendencia muy estable a la baja, con pocas variaciones a lo largo del tiempo, lo mismo las defunciones en descenso. La siguiente, y la hospitalización se estabilizó en las semanas recientes, pero en general iba a la baja. La siguiente. El Estado de Guanajuato, con una trayectoria de descenso, igual que llegó hasta el inicio del otoño y posteriormente el ascenso, llevamos 2 semanas de reducción. Las defunciones, sin embargo, han continuado a la baja, y la hospitalización empezó a incrementar en el mismo periodo. La siguiente. El Estado de Guerrero, mucha mayor variación, principalmente son sus 3 ciudades principales, Acapulco, Iguala y Chilpancingo, con grandes variaciones, pero desde la semana 35 del año, que es finales de agosto, una reducción continua. Y hospitalización, nomás quería destacar, insisto en destacar la mortalidad en reducción, porque verán que a pesar de que tengamos patrones de alza, en casi todos los casos la mortalidad va para abajo. Y la hospitalización también va para abajo en Guerrero. La siguiente. El Estado de Hidalgo, con algunas fluctuaciones mayores, sobre todo a finales del verano, y después este incremento que ha ocurrido en todos los estados. La siguiente. Y la hospitalización con una ligera tendencia al incremento. La siguiente. Jalisco, igual que la Ciudad de México, igual que lo veremos en Nuevo León, son las 3 zonas de más difícil control, porque tienen las metrópolis mayores, y eso hace que la densidad poblacional, la movilidad y el número absoluto de personas hagan más difícil el control epidémico. Esto técnicamente se llama momento poblacional de transmisión, y quiere decir que en el momento en que se establecen medidas de prevención, tarda más en responder los contagios, porque queda una reserva de personas todavía contagiantes y un volumen muy grande de personas que pueden ser contagiadas. Y esto lleva a estas mesetas prolongadas, periodos prolongados de mayor transmisión, y la buena noticia es que en la semana más reciente del corte de información empezamos a ver ya descenso. La tendencia general de la mortalidad, con estas mismas variaciones, es al descenso, mientras que los casos se mantenían en esta forma horizontal en esa meseta. La siguiente. Y la hospitalización está estable, todavía no entra a una fase de descenso, esperamos que lo empiece a hacer más o menos 15 días después de que empiezan a reducirse los casos. En el caso de Michoacán, consideramos que va en buen progreso. Desde la semana 37 tiene descenso, es uno de los 3 estados que pasó de naranja a amarillo en el corte más reciente, y vemos que la mortalidad también va en descenso ya desde la semana 37. La siguiente, igual que la hospitalización. La siguiente. El estado de Morelos también, con muchas semanas desde la semana 20 empezó a reducir, primero tuvo una reducción rápida y después una fase de reducción más lenta con importantes variaciones. Vean ustedes, las defunciones de manera más estable van en descenso con algunas variaciones, pero en descenso. La siguiente. Y la hospitalización
con cargas mínimas. Es importante ver la escala, por cierto, aquí tenemos cerca de 75 camas que están ocupadas, se mantienen estables y tiene buena reserva hospitalaria. La siguiente. El caso de Nayarit, muy establemente en reducción, lo hemos destacado por este patrón muy estable, como lo veremos en Tabasco y también en Tamaulipas, desde la semana 29 en descenso, segundo estado que pasó de naranja a amarillo en el corte más reciente, y la mortalidad en descenso progresivo. La siguiente, igual que la hospitalización. La siguiente. Nuevo León, reitero, este patrón de meseta alta que ocurre en las tres entidades con mayores densidades poblacionales en las metrópolis. Vean ustedes fluctuaciones, pero en general estable a lo largo del tiempo desde la semana 29, aunque con una trayectoria en general a la alza en semanas recientes. Sin embargo, la mortalidad en descenso. La siguiente. Y la carga hospitalaria fue subiendo, vemos que recientemente entró también en meseta, eso ya puede anticipar la posibilidad de que empiece a descender si siguen por el mismo camino. Oaxaca en general bien, desde la semana 27 también en descenso, con una pequeña exacerbación al inicio del otoño, pero en tendencia descendente, y la mortalidad de manera más estable en descenso progresivo. La siguiente, lo mismo, la hospitalización va en descenso y tiene todavía 2/3 partes de reserva hospitalaria. La siguiente, Puebla muy bien, Puebla desde la semana 25 tiene este descenso progresivo, entró en una meseta aquí en esta última fase, tiene ya 3 ciclos de semáforo amarillo y la mortalidad desciende de manera continua. La siguiente, y la hospitalización también se estancó, estamos hablando de 200 camas ocupadas de manera estable. Hemos destacado en el caso de Puebla una actividad muy positiva de planeación del proceso de desconfinamiento que ha logrado posiblemente uno de los mejores balances a nivel nacional entre reactivar la economía y conservar que no se dispare la epidemia. La siguiente. El caso de Querétaro es distinto, aquí sí lo vemos, esta trayectoria en general de ascenso prácticamente desde la semana 18, desde la semana 18 vemos este ascenso, pequeño remanso y después un ascenso mucho más acelerado. Estabilidad en la mortalidad con algunas variaciones, pero en general una trayectoria que todavía no entra en una fase de descenso. La siguiente, y vemos la hospitalización en una clara fase de ascenso continuo. Entonces aquí estos son los señales tempranas o ya no tan tempranas de que es importante reducir la transmisión. La siguiente. Quintana Roo, en cambio, a quien hemos felicitado repetidamente por el éxito de lograr en una complejidad económica que depende mucho del turismo, y el turismo lo hemos destacado como una actividad de contribución importante a la transmisión por la movilidad de las personas, sobre todo de múltiples sitios, pero a pesar de ello ha logrado muy sostenidamente la reducción. Lo mismo en la mortalidad, vean ustedes, la mortalidad desde la semana 27 empezó a descender y es el segundo de 3 estados que pasó de naranja a amarillo y continúa en buen control. La siguiente, lo mismo la hospitalización, va en descenso continuo, tiene todavía una muy amplia reserva hospitalaria, menos de tenemos 14 y 10% de las camas ocupadas. La siguiente. San Luis Potosí en general logró una fase muy buena de reducción desde la semana 30 del año, y después tuvo, igual que el panorama nacional, este repunte en el otoño. Pero la mortalidad en general se redujo con el mismo repunte reciente. Ojalá que la siguiente, al ver que las hospitalizaciones no se están incrementando de manera acelerada, pudiera llegar a un punto de estabilidad que empiece a bajar. La siguiente. El caso de Sinaloa, uno de los estados que tiene el mayor trayecto de reducción desde la semana 22, de manera continua, igual que el Estado de México, y vean las defunciones en una reducción aún más acelerada. La siguiente, igual que la hospitalización. La siguiente. Sonora, poco parecido, tenemos una reducción desde la semana 27, después esta meseta a partir de octubre, la semana 40, el inicio de octubre, y tenemos esta meseta. La siguiente, y una larga meseta también en las hospitalizaciones, prácticamente desde el mes de septiembre, que ya no se reduce la hospitalización, sin embargo, no ha incrementado significativamente. El estado de Tabasco muy bien, también con este descenso desde la semana 30, ven ustedes la mortalidad también cómo ha reducido de manera importante.
y la hospitalización. La siguiente. Tamaulipas también consideramos que va en muy buen trayecto desde la semana 29 en descenso, la mortalidad reduciendo, o sea, de manera más acelerada, y las hospitalizaciones también en reducción. La siguiente. El estado de Tlaxcala lo mismo, un patrón de descenso con la llegada del otoño, también un pequeño repunte, pero en general estable, y la mortalidad en reducción continua. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. La siguiente. Veracruz, mismo patrón, vemos reducción de los casos, vemos reducción de la mortalidad. La siguiente, vemos reducción de la hospitalización. La siguiente. Yucatán, reducción de los casos, reducción más acelerada de la mortalidad. La siguiente. Y reducción de la hospitalización, con una pequeña meseta que se ha estabilizado ahí en cerca de 120 casos o camas que están ocupadas. La siguiente. Zacatecas, terminamos con el recorrido. Tiene un patrón semejante al de Querétaro, semejante al de Coahuila, semejante a los estados de la zona centro-norte que están en ascenso. Tuvo un ascenso progresivo entre el mes de julio y octubre, empezó a reducir, pero después con este ascenso que todavía no se ve un punto de inflexión en donde cambia la trayectoria. La mortalidad con importantes variaciones, y en la última semana se redujo, pero es importante, la siguiente, contemplar las hospitalizaciones porque Zacatecas también va a la alza. Entonces, hoy vamos a destacar a Zacatecas y a Querétaro, junto con Durango, que todavía va en incremento, como los 3 estados en los que hay que poner mayor cuidado, mayor atención, pero el resumen nacional es esta tendencia en donde se ha logrado reducir la mortalidad, a pesar de que en algunas entidades aumenten los casos, y en su enorme mayoría los casos van reduciéndose en las entidades federativas y en el conjunto del país. Eso es todo, presidente.